El pan ha pasado de ser un básico en la alimentación a convertirse casi en un enemigo. Que si, por ejemplo, engorda, que si hay que eliminarlo, que si inflama, que si es mejor sin gluten. En definitiva, en este episodio de Café y Hierros vamos a poner un poco de orden en todo esto. Voy a dar, por supuesto, mi opinión. También vamos a hablar de qué hay de cierto en si es mejor eliminarlo, si el pan engorda. Vamos a ver cuándo tiene sentido limitarlo y cuáles son las mejores opciones si quieres mejorar tu alimentación. Así que si te interesa este tema sobre el pan, si es un alimento que te gusta, si es un alimento que incluyes o que has dejado de incluir porque has escuchado ciertas cosas, espero que este episodio te resulte de ayuda y sobre todo resuelva esas dudas que puedas tener. Café y Hierros. Una charla sobre entrenamiento, alimentación y hábitos para entender mejor tu cuerpo. Con Iván Llamazares. Únete a la comunidad y recibe la newsletter entrando en lifters.es. Y para hablar acerca del pan tenemos que pensar en que el pan por sí solo no engorda. Es decir, es verdad que hay ciertos mitos que todavía nos cuentan por ahí de que si el pan engorda, de que si es un alimento quizás poco interesante a nivel nutricional. Esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero lo cierto es que vamos a subir de peso únicamente si hay excedente calórico. Es verdad que influyen más cosas, no únicamente el excedente calórico, pero este sin duda se tiene que dar porque si no es prácticamente imposible que poco a poco, semana a semana o mes tras mes vayamos subiendo de peso. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que muchas personas tienen quizás demasiada facilidad de consumo de pan y esto haga que, unido a una baja saciedad y acompañado de ciertos alimentos más calóricos, pues generen ese excedente calórico de manera más sencilla. No es lo mismo una persona que se mueve mucho, que entrena de manera intensa, una persona nerviosa, una persona que ya gasta muchas calorías simplemente haciendo su actividad diaria. No es lo mismo ese contexto que el de otra persona que quizás no se mueve nada, que no entrena fuerza, que tiene un trabajo sedentario, etc. Por supuesto, en ambos casos hay que ver exactamente el contexto, hay que ver si tiene más o menos cabida este alimento, pero desde luego, ajustando todo esto, el pan no sería ningún problema. Ahora bien, no todos los panes son iguales. Está, por ejemplo, el pan blanco, que tiene menos fibra, que es más fácil de comer en exceso, que no sacia tanto, y tenemos el pan integral, que es más saciante y mejora el perfil nutricional. Por supuesto, la recomendación desde aquí es incluir siempre que podamos un pan integral, pero ojo, si puntualmente incluyes algo de pan blanco porque te gusta, porque es un momento puntual o porque estás buscando un objetivo de quizás ganancia de masa muscular y necesitas ingerir alimentos menos saciantes, pues también tiene cabida. Así que bueno, el integral no significa que siempre sea la mejor opción y de hecho que una etiqueta ponga integral no significa siempre que sea de calidad. Esto es otra de las cosas que hemos aprendido con el paso de los años. Antes veíamos una etiqueta que ponía pan integral y ya automáticamente lo asociábamos a un pan de calidad, a un pan que era sano, a un pan nutritivo. Ahora ya sabemos que, aunque ponga la palabra integral, no significa que sea un pan de la mejor calidad del mundo. Puede que sea una mejor opción que un pan blanco, pero aún así, cuando hablamos de pan y salud, también tenemos que hablar de otras cosas. Por ejemplo, tenemos el pan de masa madre, que se distingue básicamente por utilizar una levadura natural, un cultivo vivo de harina y agua, en lugar de una levadura comercial. Y este proceso de fermentación lenta, que suele durar entre 12 y 24 horas, es lo que hace que mejore la textura, que mejore el sabor y que mejore la digestibilidad del pan. Por eso para muchas personas que durante un montón de años el pan les sentaba quizás no muy bien, vamos a decirlo así, pues de repente prueban este tipo de pan un poco más artesanal, un poco más elaborado, con una fermentación más larga y de repente notan que, además de que está más rico, de que está más bueno, pues les sienta mejor. Y no hablamos solamente a nivel digestivo, hablamos de que, por ejemplo, también tiene un índice glucémico menor y esto nos ayuda a mejorar el control del azúcar en sangre y también esta fermentación va a hacer que se mantenga tierno durante más tiempo. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de pan, no solamente podemos decir o pan blanco o pan integral. Tenemos que diferenciar también de si es un pan de masa madre y sobre todo de si ese pan de masa madre nos lo están vendiendo en una gran cadena que al final quizás la palabra masa madre es más comercial que otra cosa, o si nos lo están vendiendo en una panadería que realmente sí que lo están haciendo con masa madre y sí que están cumpliendo esos tiempos de fermentación lenta. A partir de ahí, a partir de que ya sabemos que es un pan de calidad y que no es un pan de calidad, tenemos que ver cuándo realmente puede ser un problema.
Y básicamente lo puede ser cuando comemos demasiado, cuando desplaza otros alimentos más nutritivos o cuando también está asociado a ultraprocesados. Por ejemplo, si somos personas que no necesitamos quizás demasiadas calorías para mantener nuestro peso porque ya nos movemos poquito, porque tenemos un trabajo sedentario o no entrenamos. Si vamos a comer demasiado pan, obviamente vamos a estar desplazando otros alimentos que son mejores, que son más nutritivos. No quiere decir que el pan sea malo de por sí, pero sí que es verdad que a poquitas calorías que tenemos que incluir, pues quizás ya nos estamos pasando y es mejor elegir otras cosas. Por no hablar de que la mayoría de las personas opta por pan de baja calidad, que nos venden, por ejemplo, en el supermercado, normalmente pan blanco, y que se parece más, por ejemplo, a un ultraprocesado, entre comillas, por supuesto, que no a un alimento nutritivo. Por otra parte, quería comentar el caso de personas que estéis buscando la ganancia de masa muscular. Vuelvo a decirlo, yo, por ejemplo, soy una persona que necesita bastantes calorías para ir subiendo de peso y para mí el pan no es ningún inconveniente. De hecho, me ayuda a ingerir más calorías fácilmente y hace que, por ejemplo, pueda rendir más en los entrenamientos. Si estáis buscando precisamente eso, si el objetivo que tenéis es el mismo que puedo tener yo, seguramente incluir pan no resulte ningún problema. Ahora bien, si por ejemplo tenéis intolerancia al gluten o veis que quizás el pan no os sienta del todo bien, lo primero de todo, habría que revisar si estamos optando por un pan de buena calidad, lo que acabo de comentar antes, y sobre todo cuánto estamos consumiendo a lo largo del día, porque no es lo mismo consumir 50 gramos, 100 gramos que consumir 300 gramos. Así que bueno, dependiendo de todo esto, yo diría que el pan, bajo mi punto de vista, es un alimento que se puede incluir en la alimentación sin ningún tipo de problema. No va a hacer que engordes si no lo comes en exceso, es decir, si no tienes un excedente calórico que haga que acumules grasa. Sí que es verdad que hay ciertas personas que no necesitan tantas calorías y el incluir pan va a hacer que desplacen otros alimentos más interesantes como la patata, como el arroz, como la avena. Estas son mejores opciones, sin duda, si tenemos que elegir carbohidratos. Pero no vamos a pensar en, oye, no consumo pan porque me han dicho que el pan inflama, que el pan engorda, que el pan es malo, que no sé, un montón de cosas de este tipo que realmente no tienen argumentación posible y que sí que es verdad que en algunos casos hay personas que no toleran bien el pan, que si incluyen, por ejemplo, mejores alternativas con masa madre, con fermentación lenta, pues van a notar una gran diferencia, pero aún así, como en todo, bueno, pues hay personas que no digieren bien quizás la patata, que no digieren bien el arroz, la avena. Bueno, pues hay personas que no digieren bien el pan y lo pueden eliminar sin ningún tipo de problema porque tampoco es algo esencial, que esto es otra cosa que, bueno, me gustaría recalcar. Aún escucho a veces decir eso de el pan es un alimento que siempre ha estado ahí y todo el mundo debería de incluirlo. Es un alimento muy nutritivo, es un alimento de mucha calidad. Bueno, pues tampoco vamos a ponernos en ese punto, es simplemente eso, un alimento más. Y dependiendo de la opción que elijamos, bueno, pues va a ser más o menos interesante. Pero bueno, al punto al que quería llegar es que no es necesario eliminar el pan. Sí que puede tener sentido reducirlo si, por ejemplo, te cuesta controlar las cantidades, no te aporta saciedad. Si estás en una fase de pérdida de grasa, de pérdida de peso, bueno, pues quizás te ayude a controlar más el total calórico a lo largo del día. Pero, desde luego, para personas que quizás están en un punto en el cual no les sienta mal, no tienen intolerancia, eligen un pan de calidad y además quieren ir subiendo de peso, bueno, pues es un carbohidrato como otro, no es ni bueno ni malo, es un alimento más dentro de tu dieta y, como siempre, el resultado no depende de un solo alimento, sino del conjunto total. Así que espero que te haya resultado de interés este episodio de Café y Hierros. Muchas gracias por estar ahí una semana más, por esas valoraciones de 5 estrellas. Te dejo en las notas del episodio el enlace a lifters.es para que le eches un vistazo al contenido que subo por ahí y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases un buen día. Chao.